cada unidad en cierta área. Si el operario trabaja con equipo que funciona por separado, es decir, un operario está haciendo una actividad, pero una maquinaria está haciéndolo de forma independiente. Obviamente él va a tener que presionar algún botón o realizar alguna otra actividad, entonces pues también hay que anotar eso. ¿Cuánto tiempo se va a tardar el operario, verdad? Y cuánto tiempo y la máquina, ¿verdad? Y qué actividades tiene que realizar cada uno. Hay que definir las demoras, eso es bien importante, jóvenes. Yo no sé si en sus puestos de trabajo no les ha pasado, ¿verdad? Que las personas están sobre tiempos, trabajan sobre tiempos, pero no han tomado en cuenta las permisibilidades. Quiere decir que es el tiempo en el cual ustedes, obviamente todos son seres humanos y necesitan tiempo para ir al baño, para tomar agua, para levantarse, hacer alguna diligencia, ¿verdad? Entonces son permisibilidades o tiempo que nosotros también debemos considerar dentro del proceso productivo, porque debemos recordar que no tenemos robots bajo nuestro cargo, ¿verdad? Sino personas, ¿verdad? Que tienen sus propias necesidades. ¿Cuál es el tiempo de permisibilidades que ustedes van a notar? Pues va a depender obviamente de las políticas que ustedes quieran establecer, pero siempre lo deben considerar dentro del proceso productivo. Generalmente se utiliza un porcentaje del 15%, ¿verdad? Y pues aquí lo van a ver en algunos ejemplos de cómo se calcula. Este estudio que ustedes van a hacer, lo tienen que hacer en varias repeticiones. Si ustedes van a estar directamente tomando el tiempo en el proceso productivo como tal, pues ustedes lo van haciendo. En ocasiones anteriores, creo que, no sé si Sergio estuviste en esa parte, ¿verdad? Cuando se desarrolló el producto de material reciclado. Tú estabas en esa parte todavía, ¿verdad? Sí, licenciado, ahí estuve. Sí. En esa parte creo que lo hicimos, bueno, que cada uno tenía que hacer su prototipo del producto y cada uno tenía que tomarse un tiempo, ¿verdad? De cuánto se tardaba haciendo tal o cual actividad para luego ya tener un tiempo estimado, bueno, cuánto es el promedio que se van a tardar en realizar en concretar, en terminar una unidad. Entonces ya es un tiempo promedio. Aquí, más adelante, ustedes se van a dar cuenta y ustedes lo han visto en sus puestos de trabajo. Hay personas que son más rápidas y hay personas que son más lentas que nosotros, o puede que ustedes sean los más rápidos, ¿verdad? Entonces, no todos trabajamos al mismo ritmo y por eso se debe establecer un tiempo normal, un tiempo estándar, en el cual nosotros llevamos a cabo esas actividades. Entonces, ustedes desde ya, ahorita que ya bueno, ya vieron en el estudio de mercado, pero todavía me imagino que no lo han hecho, ¿verdad? ¿No lo han hecho todavía en sus proyectos? No, ¿verdad? Bueno, entonces cuando ya tengan definida la demanda insatisfecha, ahí en ese punto ustedes ya están en condición de iniciar a establecer cuántas unidades ustedes van a poder producir y cuál es la infraestructura que van a necesitar. En función de la capacidad que ustedes tengan o la que necesiten para poder cubrir la demanda que ustedes quieran cubrir, pues van a desarrollar esta parte, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo establecemos nosotros nuestro tiempo normal? Tras varias repeticiones, como les decía, se hace un promedio de los tiempos registrados. Se puede calcular, ¿verdad?, en base a la desviación estándar para obtener una medida de variación de los tiempos de desempeño, o se suman también los promedios de los tiempos de cada elemento y así se obtiene el tiempo de desempeño del operario, ¿verdad? Entonces, no obstante, para que el tiempo de este operario sea aplicable a todos los trabajadores, se debe incluir una medida de velocidad o un índice de desempeño, lo que les mencionaba, ¿verdad? Bueno, el índice de desempeño, ¿verdad? Observado, se ve que esta persona es más rápida que el promedio, entonces esta persona está desarrollando sus actividades con un 120% de desempeño. Quiere decir que está superando en un 20% al tiempo normal. O esta persona, pues la miramos un poco más lenta, ¿verdad? De lo normal y bueno, podríamos decir que está en un nivel de desempeño del 90%. Entonces, deben observar ustedes ese índice de desempeño de acuerdo a las condiciones que vean de esta persona, ¿verdad? ¿Qué más? La aplicación de un factor del índice general, genera el llamado tiempo normal. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el tiempo normal? Hay algunas ecuaciones acá y de forma de cómo calcularlo. El tiempo normal en general es igual al tiempo del desempeño observado por unidad por el índice de desempeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen en una tarea X un tiempo normal de 2 minutos, ¿sí? Pero esta persona que ustedes observaron se nota que está en un nivel superior, que trabaja a una velocidad más alta
por lo cual el experto indicó que está operando o su índice de desempeño es de 1.20 o 120%, como lo quieran manejar. Y eso nos da un tiempo normal. Este tiempo normal, ¿verdad? Es de 2.4 minutos, ¿sí? Es decir, que esta persona opera a 2 minutos o realiza en 2 minutos lo que otras hacen en 2.4, ¿sí? Y se toma basado en el tiempo, ¿verdad? Del desempeño observado por unidad y el índice de desempeño que se ve que la persona está aplicando. Cuando se observa un operario durante un periodo, la cantidad de unidades que produce y el índice de desempeño se tiene, ¿verdad? El tiempo normal también calculado de esta forma. Porque ustedes ya tienen una cantidad. Si nosotros solo tenemos una observación, como el ejemplo anterior, pues lo podemos dejar de esa forma, ¿sí? Pero si nosotros tenemos varias observaciones, entonces utilizamos esta ecuación. El tiempo trabajado, 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Las 8 horas, dividido la cantidad de unidades que esta persona fue capaz de completar, ¿verdad? En cuanto a su proceso, no importa si es producto terminado, ¿verdad? Si esta persona terminó lo que tenía que hacer, por ejemplo, si estamos en el área de corte, medición o acabado. Si esta persona de corte en un tiempo de 8 horas, ¿verdad? Logró concluir 100 unidades, ¿verdad? Vamos a colocar también el índice de desempeño observado y ya obtenemos también un tiempo normal. Pero dependiendo de la información que tengamos, es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces ustedes deben verificar acá qué información es la que van a tener a su alcance. Luego tenemos el tiempo estándar, ¿verdad? Aquí este se encuentra mediante la suma del tiempo normal más las permisibilidades, ¿sí? Allá en el tiempo normal estamos considerando todo el tiempo productivo, podríamos hablarlo así. Y aquí en el tiempo estándar, nosotros también incluimos las permisibilidades o tolerancias. Es ese tiempo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? El tiempo que yo le voy a permitir o yo voy a tener en mis políticas que sea como lo aceptado que un colaborador puede tener para sus asuntos personales, ¿verdad? Que, como les decía, que vaya a tomar agua, que vaya a hacer alguna diligencia, que vaya a comprar comida, no sé, X, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo que la persona puede ser improductiva, ¿sí? Entonces, hay dos formas de calcularlo. Uno, tenemos el tiempo estándar, va a ser igual al tiempo normal, y eso se va a multiplicar por la constante 1 más las permisibilidades. Como les decía, generalmente esto es un 15%, ¿verdad? Lo que generalmente se maneja para todos los cálculos. Pero si en el caso ustedes les dice que es otro porcentaje, pues aplican el porcentaje que les indiquen. Y también hay otra forma de calcularlo. Es el tiempo estándar, va a ser igual al tiempo normal dividido 1 menos las tolerancias, ¿sí? Entonces, lo pueden calcular de ambas formas. Inclusive una comparación, ¿verdad? De cuánto les da en una ecuación y cuánto les da en otra ecuación. Dice, la ecuación 5-1 es mucho más común en la práctica. Si se supone que deben aplicarse permisibilidades al periodo completo de la labor, entonces la ecuación 5-2 es la correcta, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, utilizan una u otra ecuación, ¿verdad? Para ilustrar, suponga que el tiempo normal para desempeñar una tarea perdón, es de 1 minuto. Y las permisibilidades para necesidades personales, demora, fatiga, ¿verdad? Eso no se los había mencionado, pero obviamente también como seres humanos nos cansamos, ¿verdad? Y nos quedamos viendo el limbo a veces, ¿verdad? Sin saber qué hacer después de tanto que tenemos que concluir. Pero ese tipo de permisibilidades obviamente está incluido dentro del tiempo estándar. Y al final del día nosotros tendríamos que siempre cumplir con el estimado de porcentaje de capacidad que se requiera. Acá hay un breve ejemplo, entonces si lo pueden trabajar sería excelente para que vayan viendo la forma en la cual deberían calcularlo. En una jornada de 8 horas, un trabajador produciría 8, ¿verdad? Por 60, dividido 115 o 417 unidades, ¿verdad? Lo anterior implica que trabaja 417 minutos con 480 menos 417 o 63 minutos de permisibilidades, ¿verdad? Aquí creo que no está muy desglosado el ejemplo, pero
tenemos ahí cuánto tiempo se está tardando, ¿verdad? En la elaboración. Voy a hacer el cálculo por acá para mostrárselos. Tenemos 8, 60 y tenemos 1.15. Vamos a ver. 8 horas por 60 minutos dividido 1.15 o 417 unidades. Vamos a ver cuánto tiempo nos está indicando aquí. Trabaja 417 minutos con 480 menos 417 o 63 minutos de permisibilidades. Tenemos 8 por 60 serían 480 minutos. Pero nos está diciendo que trabaja a un desempeño del 0.35, ¿verdad? Bueno, déjeme ver qué elementos consideramos acá porque no me cuadra, pero vamos a verificar más adelante el ejemplo. Bueno, aquí entonces en la ecuación 2 tenemos que se tarda, perdón, es que se tarda 1 minuto. Aquí dice que tiene una duración de 1, ¿verdad? Más 1.15. Entonces, tenemos 8 por 60, son 480, y eso dividido 1.15, ¿verdad? Nos da 417.39 unidades, porque para cada unidad se tarda en 1 minuto, ¿verdad? Pero más las permisibilidades, que es el 15%, pues sería 1.15. Entonces acá tenemos que esta persona va a ser capaz de producir o tendría que al final de cuentas entregar una producción de 417 unidades. Esto ya es considerando el tiempo, ¿verdad? De las permisibilidades. Y si una persona pues les está a ustedes entregando una producción menor al tiempo estándar, quiere decir que ustedes están incluyendo las permisibilidades, quiere decir que esta persona pues está tomando más tiempo, ¿verdad? Para este tema. Y habría que verificar cuál es el problema, ¿verdad? Si está tardándose menos, si está tardándose más, perdón, para producir cada una de las unidades. Acá, utilizando la otra ecuación, pues nos da un poquito más, ¿verdad? Nos da 1.18 minutos que se va a tardar en hacer las unidades y aquí baja a 408 unidades, ¿verdad? Entonces va a depender un poquito de cómo ustedes lo van a manejar. Pueden hacer la utilización de ambas ecuaciones y al final pues hacer un promedio o presentar un análisis, ¿verdad? Indicando que van a utilizar, ¿verdad? Cuál de las dos ecuaciones y por qué, ¿verdad? Que les da un índice mayor o menor, tomando en cuenta pues el proceso productivo como tal. Luego que ustedes tienen esta parte de cada una de las tareas, esto, jóvenes, se hace con cada una de las tareas que ustedes quieran, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí esta persona se le midió únicamente una tarea, ¿sí? Y dependiendo de cómo va a estar el proceso. Si una persona va a estar encargada, por ejemplo, de cortar, digamos, solo el proceso de corte durante el proceso productivo, entonces se va a medir únicamente esa parte, ¿sí? Pero obviamente la unidad debe pasar por corte, medición, ensamble, acabados, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, la unidad se va a tardar 1 minuto en el área de corte, 2 minutos en el área de medición, 4 minutos, por ejemplo, en el área de ensamble y 10 minutos, por ejemplo, en el área de acabado.
Entonces, al final, ustedes deben sumar todo ese tiempo para saber cuántas unidades ustedes van a ser capaces de entregar finalmente o cuántas unidades cada área va a entregar al final del día. Y aquí, a continuación, vamos a ver esa parte de la capacidad como tal. Pero en el ínterin también vamos a revisar los formatos que ustedes deberían aplicar. Luego los vamos a ver más detenidamente, pero solo quiero que en este momento ustedes comprendan cómo lo van a trabajar para que tomen nota de cuáles son los pasos que deberían seguir ahorita que ya van a tener ustedes el monto de su demanda insatisfecha y en función de qué lo van a calcular. Entonces les voy a dejar de presentar esta y les voy a mostrar los diagramas. Vamos a ver. Ok, bueno. Aquí dentro de la guía que ustedes van a observar, también hay ciertos elementos que se les van a ir solicitando del producto o servicio que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Este es una gráfica de explosión, ¿verdad? O un plano donde se pueden observar todas las piezas que componen, en este caso, un conector mecánico, ¿verdad? Esto es dependiendo del tipo de producto o servicio, pues van a necesitar dibujos de ingenieros, ¿verdad? Para poder desarrollar esta parte. Esta es una gráfica de ensamble, ¿verdad? Que está relacionada al dibujo anterior. Entonces nos va indicando cuál es el momento en el cual nosotros vamos realizando un montaje, un ensamble, ¿verdad? Para cada una de las partes, ¿verdad? Cuál de las partes que vimos anteriormente se va montando o se va ensamblando y, ¿verdad? Aquí va el proceso indicado con siglas, ¿verdad? Los pasos como tal están acá, ¿verdad? Las partes, perdón, del conector mecánico. Cada una de las partes está indicada y nos va señalando, ¿verdad? Cuáles de las partes se van ensamblando, ¿verdad? Entonces nos dice A1 es el primer ensamble, ¿verdad? Que se encaja en la salida al aire con la conexión de pestaña de aire, por ejemplo, ¿verdad? Y nos está indicando en esta parte de acá la clave bajo la cual nosotros vamos a desarrollar esto, que puede ser una operación indicada con el círculo y una inspección con el rectángulo. Para estos símbolos que ustedes van a utilizar, hay guías que van a encontrar ustedes, pueden utilizar la de Word, ¿verdad? En Word ya ustedes, si le dan insertar imagen, ¿cómo aparece en Word? Ahorita voy a ver, ya no me recuerdo cómo dice la indicación ahí, pero les aparece, vamos a ver, insertar formas y luego se van a diagramas de flujo y ahí les aparecen todas las formas que ustedes pueden utilizar también para esta parte. Pueden utilizar esta o pueden utilizar la de ANSI, ¿verdad? Que es la Asociación Internacional de Ingenieros. Entonces también dependiendo pues de la que ustedes ubiquen y la que ustedes encuentran, pues puede ser cualquiera. Esta es una hoja de ruta y operaciones que es del mismo, ¿verdad? Aquí va en función del conector mecánico, que es el ejemplo que van a encontrar en el libro. Aquí habla sobre el material, el inventario, ¿verdad? Las piezas, ¿verdad? Que van a encontrar, el peso, cuál es el nombre de la parte que están haciendo, ¿verdad? El uso, el número de asignación, la fecha, ¿verdad? La fecha en que fue despachada y toda esa información que tiene que ver con detalles del inventario. Pero aquí ya en la parte de operaciones como tal, ustedes van a colocar el número de operación, cuál es la descripción, ¿verdad? De la operación,
cuál es el departamento que debe realizar esa operación en particular. Y aquí, si se dan cuenta ustedes, pues estamos hablando de algo un poco complejo, ¿verdad? Es un conector mecánico. Obviamente esto tiene que ver con temas de ingeniería, pero cuando ustedes vayan a desarrollar su proyecto se van a dar cuenta que es un tanto más sencillo. ¿Qué departamento interviene en esa operación en particular? Si va a pasar algún proceso con maquinaria, ¿verdad? Entonces también se coloca aquí qué maquinaria es la que se debe tomar en cuenta, cuál es el horario, ¿verdad? Que se va a tardar, ¿verdad? Cuál es el rango también del horario y cuáles son las herramientas que se necesitan en cada operación. Entonces aquí está un poco más descriptivo, ¿verdad? Cómo va y qué se necesita en cada una de las operaciones. ¿Verdad? Por ejemplo, acá, como les decía, el departamento, la máquina y las herramientas que se necesitan. Entonces, se va detallando de esa forma. Nosotros vamos a trabajar aquí unos formatos. Yo se los voy a hacer llegar en Word para que los agreguen y ustedes pueden establecer esta parte. Estos formatos ya tienen como los símbolos en el encabezado, si ustedes se dan cuenta. Dice la descripción de la actividad, ¿sí? Que es lo que les decía antes. Para esta parte, ustedes ya deben haber medido el tiempo de cada una de las actividades. Entonces, colocan aquí la descripción de la actividad. Si aplica distancia, ¿verdad? Por ejemplo, si va a ser un traslado de materia prima, ¿verdad? O un traslado como tal del producto final ya para trasladarse al inventario de producto terminado, también, ¿verdad? Si aplica una distancia, si ustedes deben transportar como tal el producto en proceso. En este punto, ustedes colocan acá una distancia. Si no, pues no aplica y no lo colocan. Pero a continuación, sí colocan esta variable que definieron previamente con el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a tardar yo en esta actividad? ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo? Aquí van a considerar, por favor, el tiempo estándar, no el tiempo normal. Se recuerdan que el tiempo estándar ya tiene incluidas las permisibilidades. Entonces, solo ustedes deben detallar, pues, cuánto va a ser el porcentaje o el porcentaje, nada más que todo, de permisibilidades que van a aplicar. Y aquí hay 5 símbolos que generalmente son los que se utilizan. Entonces, esta la vamos a dejar así, no le van a hacer ningún cambio, les voy a trasladar los formatos. El círculo representa una operación. Buenas tardes. Deme un segundo. Deme un segundo, chicos, ahorita regreso. Perdonen, chicos. Bueno, entonces acá, ¿qué representa cada uno de los símbolos que está por acá? La primera, el círculo, representa una operación. Es una acción, ¿verdad? Aquí va a ser, por ejemplo, algo que se va a elaborar con las manos, ¿sí? Tengo que cortar, tengo que medir, tengo que pulir, tengo que XY. Todas las acciones que se van a hacer con relación al producto como tal, ¿sí? El rectángulo, porque no es cuadrado, a veces van a encontrar un cuadrado también. Los símbolos no se preocupen porque dependiendo de lo que ustedes encuentran, va a diferir a veces, pero este sí lo vamos a dejar así. El segundo es una inspección. Quiere decir que van a ser los controles de calidad que se tengan establecidos con relación al proceso, ¿verdad? Ay, perdón, es que salí y me cansé. Pero bueno. Entonces, aquí ustedes todo lo que tenga que ver con relación a revisar
cómo va en ese punto la unidad, ¿verdad? Siempre todas las empresas obviamente tienen un proceso de control de calidad para verificar que todo el producto terminado cumpla con ciertos estándares. Entonces, va a depender en qué momento ustedes lo quieran incluir y si lo quieren incluir varias veces dentro de su proceso productivo para asegurar que haya menos unidades con errores. Esto va a depender mucho de eso, ¿verdad? Pero en sí son inspecciones que se realizan. En otra simbología van a encontrar que está mezclada un rectángulo con un círculo en una misma figura. Y eso significa que es una operación y una inspección al mismo tiempo, ¿verdad? Que a veces también las mismas personas que están haciendo la actividad, pues van realizando también el proceso de inspección. Pero acá lo vamos a trabajar así por separado. La flechita significa que es un traslado, ¿sí? O sea, que ustedes siempre que estén colocando que está trasladando algo, por ejemplo, si finalizó el proceso productivo de una unidad en cierta área, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con corte, bueno, esto ya se va a trasladar a medición. Entonces, eso involucra un traslado, ¿sí? Ahí en ese punto ustedes sí deberían colocar también una distancia, porque se está trasladando, ¿verdad? Un lote, digamos, de producto en proceso para otra área. Entonces, ahí sí debemos colocar que es un traslado y que es, obviamente, va a haber una distancia entre ambos puntos. Entonces, debemos colocar ahí la distancia. La siguiente, que es una D, representa las demoras, ¿verdad? Hay demoras que obviamente son básicas en el proceso productivo, tiempos de espera. A eso le podemos llamar nosotros una demora. Por ejemplo, si nosotros estamos pintando una unidad, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de un producto X, pero necesita pasar por el área de pintura, tiene que haber un espacio para que se seque, ¿sí? Entonces, esa parte podría representar una demora, porque en lo que se está secando yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, eso sería una demora. Luego tenemos el triángulo invertido, que esto representa un almacenamiento, ¿verdad? Generalmente este lo van a utilizar hasta que ya termine el proceso y van a indicar ustedes que la unidad se traslada al departamento de producto terminado o al inventario de producto terminado. Entonces significa que ustedes están almacenando ya su producto y que está disponible para la venta. ¿Sí? ¿Hay dudas, consultas con relación a esta parte? Como les digo, solo les quiero explicar hoy a grandes rasgos lo que van a hacer para que tengan un poquito más claro. Cuando ya lo vayan desarrollando en su trabajo, por favor no duden en preguntar, ¿sí? Lo vamos a ir resolviendo aquí las dudas que tengan ya cuando vayan avanzando. Entonces, ahorita solo como a grandes rasgos, ¿qué deben hacer? Para que tengan una idea de qué se viene después de finalizar su estudio de mercado y no se queden ahí como esperando, ¿verdad? Porque en sí, el desarrollo del curso de Operaciones 2, pues no está igual como está en la guía, ¿verdad? Pero acordamos con el Byron que yo me iba a acoplar a esta parte para que ustedes vayan desarrollando al mismo tiempo que estamos haciendo el desarrollo de los cursos, que ustedes vayan avanzando en la guía. Entonces, creo que ya hay una fecha de entrega por ahí, es el 14 o 16 de octubre, si no estoy mal, entonces necesitan ya trabajar arduamente con relación a esto para poder, pues, ir cumpliendo los tiempos, ¿verdad? Al finalizar, en este formato, ustedes van a hacer un resumen de todas las actividades que se llevaron a cabo durante el proceso. Van a hacer la suma de las operaciones, la suma de las inspecciones, suma de los traslados, suma de las demoras, suma del almacenamiento, quiere decir de todas las actividades que colocaron y lo colocan en la columna que dice cantidad. Entonces ahí van a contar cuántas operaciones hay. Si hicieron 5 operaciones, 2 inspecciones, un traslado, 2 demoras, un almacenamiento. Ahí es la cantidad, ¿verdad? El número, ¿verdad? Ustedes le colocan el número que corresponde, ¿verdad? Puede ser la actividad, no tiene espacio para que ustedes le agreguen número, ¿verdad? Pero como se los voy a mandar en Word, tal vez le agregan ahí una columna que diga número antes de la actividad porque no la tiene. Y, por ejemplo, las operaciones van a ser la número 1, la número 3, la número 5, 6, 7 y así. Y el número de inspecciones, ¿cuál va a ser? ¿Verdad? Los números que tiene identificados y que ustedes le coloquen ahí al inicio. Y el tiempo también. Van a sumar el tiempo de todas las operaciones, el tiempo de todas las inspecciones, de todos los traslados, de todas las demoras y de todos los almacenamientos. Al final,
ustedes van a tener un tiempo total, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es el tiempo que va a durar elaborar una unidad terminal? ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Todo claro? Si hay dudas, de todos modos en el camino no se preocupen, las vamos a ir solventando en función ya de cada uno de los procesos que ustedes tengan. Y pues tengo un ejemplo ahí, que creo que los chicos de Chile Pimienta ya les he mostrado ese ejemplo y que está en... No, Chile Pimienta no es. ¿Cuál es el producto que tiene? Pues el Chile Pimienta. Ya se me olvidó. Sí, ¿verdad? Perdón. Se me fue la señal un ratito. Pero bueno. No sé qué le pasa a esta cosa. Ustedes, pero... ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, la licenciado. escuchamos. Sí, perdón. Estoy teniendo problemas así muy serios de internet hoy. Vamos a ver si con el otro funciona. Pero bueno. Entonces esa es la parte que van a trabajar, ¿verdad? Con relación a esa primera gráfica que tenemos. Luego tenemos una gráfica de flujo del proceso o diagrama del flujo de las operaciones, o flujograma también, por si el nombre de flujograma. Entonces aquí, pues nosotros vamos a ir colocando de acuerdo al tipo de actividad que estemos desarrollando, también la simbología adecuada dependiendo de la actividad. Si se dan cuenta, aquí iniciamos con material recibido del proveedor, ¿verdad? Que quiere decir que estamos recibiendo de un inventario, ¿verdad? Para poder iniciar el proceso productivo, ¿verdad? No es una actividad como tal para ponerlo como en orden de operación. Si ustedes se dan cuenta acá, esta gráfica del flujo solo está utilizando dos tipos de simbología. Entonces es lo que les decía, van a encontrar diferentes simbologías y no es que una esté mala y otra esté buena, ¿verdad? Son diferentes formas de poder representar las actividades. Acá está representando tanto las actividades como las inspecciones en un, creo que es rectángulo. No le veo forma de cuadro, ¿verdad? Pero es un rectángulo. Entonces, nos está hablando de qué acción realizar. Por ejemplo, en este caso, inspeccionar la unidad, trasladar al departamento de acabado. Aquí tampoco está como flechita, ¿verdad? Como indicado. Dice aplicar tratamiento anticorrosivo. También sería una actividad identificada con un círculo, pero acá está con un cuadrado o rectángulo cuadrado, creo que es. Trasladar a almacenamiento de materias primas, luego el almacenamiento de materias primas, trasladar perforadora a perforadora, y aquí nos está indicando de una vez la distancia, ¿verdad? 40 pies, preparar perforadora, cuántos minutos, perforar orificios, trasladar a pulidora, preparar pulidora para quitar rebadas y trasladar a torno. Entonces, la idea es que nosotros en nuestro flujograma coloquemos de forma tan detallada como sea posible todo lo que tenga que ver con relación al proceso productivo, ¿sí? Por eso es importante la primera parte, que nosotros debemos observar cómo se lleva a cabo el proceso para ser lo más objetivos posibles al momento de medir. Si nosotros no somos capaces de determinar de forma adecuada nuestra capacidad de producción, pues desde ahí vamos a empezar mal con el proyecto, porque ya tenemos una demanda que satisfacer, pero no vamos a tener los tiempos adecuados para llegar a ese porcentaje de producción que queremos alcanzar. Entonces, allí radica la importancia, ¿verdad?, de todo lo que van a ver ahorita en el estudio técnico. Para que, yo creo que ya se los he mencionado, pero el estudio técnico es la base de su estudio financiero, ¿sí? Si ustedes logran desarrollar un nivel de detalle, bueno, todo lo que deben tomar en cuenta en el estudio técnico, no van a tener mayor problema en el estudio financiero, porque ya todo lo han considerado acá. Todo desde los tiempos que estamos viendo
todo lo que tiene que ver con materia prima, insumos, maquinaria, equipo, infraestructura, todo, ¿verdad? Y si ya se dieron a la tarea de leer la guía, ay, perdón, a los que están conmigo no se las he subido a RAS, ¿verdad? Se las voy a subir hoy, perdonen. Si a los que ya se tomaron el tiempo de leer la guía, pues ya se dieron cuenta que está bastante cargada, es bastante material, pero si ustedes hacen un buen trabajo, les va a ayudar muchísimo también para los que vayan a elegir su EPS, ¿verdad? Ahí van a encontrar mucho material. Luego tenemos un diagrama del flujo que pues, lo podrían colocar en este formato, así como está el anterior, ¿verdad? Lo colocan acá. Les voy a también trasladar otros ejemplos. No es una camisa de fuerza. Van a encontrar muchas formas de hacerlo, ¿sí? A veces nosotros lo que importa es que ustedes digan, bueno, me basé en esta literatura, me basé en esta propuesta, ¿verdad? Para desarrollar sus flujogramas, ¿verdad? Entonces, el diagrama de flujo, pues aquí con este encabezado, ¿verdad? La empresa, el nombre del proceso, qué número de diagrama es, la hoja, qué tipo de producto es, la fecha, ¿verdad? Dónde inicia, en qué área, ¿verdad? Dónde termina, en qué área de la empresa, cuál es el tiempo, ¿verdad? O, perdón, el tiempo si está dado en horas, minutos, segundos, ¿verdad? Hay empresas, obviamente, que su tiempo productivo está en segundos, otras en minutos, y así, ¿verdad? Elaborado por, pues aquí va el nombre de ustedes como profesionales o el nombre del equipo, ¿verdad? Como tal. Les vamos a dar un número para que pues, elaboren esto en función de eso. Y al final, aquí únicamente van las inspecciones y las operaciones, ¿verdad? El número y el tiempo total de cada una de ellas. ¿Estamos bien ahí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Acá yo les coloqué un diagrama de recorrido como ejemplo. En la guía, si no estoy mal, les piden un dibujo de planta. ¿Qué es un dibujo de planta? ¿Alguien tiene idea qué es un dibujo de planta? ¿Nadie? ¿No? Bueno, el dibujo de planta, nosotros podríamos elaborarlo, ¿verdad? Pero si tienen a un su amigo que esté estudiando arquitectura, que les ayude con algún diseño, sería excelente, ¿verdad? Porque aquí en el dibujo de planta, pues ellos lo van a hacer obviamente mucho más profesional. Pero lo que necesitamos es únicamente establecer cuáles van a ser las dimensiones y cuáles van a ser las áreas en las cuales ustedes van a distribuir su área productiva. Generalmente el área productiva, ¿verdad? Si pueden agregar el área de ventas, el área administrativa, el área de inventario de materia prima, el área de inventario de producto terminado, ¿verdad? Entonces va a depender de qué tipo de producto ustedes tienen. Pero eso es la base para desarrollar su diagrama de recorrido, ¿sí? Una vez ustedes tienen su dibujo de planta, ¿verdad? O el croquis de cómo van a estar distribuidas las instalaciones, ustedes ya pueden realizar este diagrama de recorrido. Aquí pues se ve un solo despelote, ¿verdad? Porque hay flechas por todos lados y hay indicaciones por todos lados. Pero la idea es que acá ustedes distribuyan todas las instalaciones y las actividades que se llevan a cabo en cada una de las áreas. Por ejemplo, tenemos acá el área de almacén, ¿verdad? Entonces, en el área de almacén, nosotros vamos a tener una máquina de coser y otra máquina de coser por acá. Entonces colocamos, si ven los recuadros o los cuadrados o los rectángulos, son las áreas como tal, o la maquinaria como tal, ¿sí? Aquí tenemos en la parte amarilla, tenemos el almacén, tenemos máquinas de coser cinto por acá, máquinas de coser punta por acá, la máquina de coser trabilla por acá. Creo que estas son, es un proceso para fabricar un cincho. Entonces, están distribuidas las máquinas y acá las actividades que se llevan a cabo en cada área, ¿sí? Entonces, traslado primero del almacén a la máquina de coser cinto, el material obviamente para poder iniciar con el proceso productivo. Luego inicio con las actividades, todas las actividades que se vayan a desarrollar en la máquina de coser cinto. Luego va a trasladarse para el área de coser punta, por ejemplo. Luego esto se va a trasladar para el área de pegado, creo que es. No logro leer por acá. Pero bueno, entonces lo trasladamos de un área a otro y vamos colocando en el símbolo que le corresponde, en círculo si son operaciones, en triángulo si hay almacenamiento, en flecha si es traslado, en cuadrados si son inspecciones, ¿qué más? En D si son demoras, todo, ¿verdad? Y colocando únicamente el número.
porque con base a la gráfica que yo coloqué aquí previamente, donde coloqué el número de la actividad, entonces yo desarrollo esto. Ya tengo todas mis actividades con el número en la primera gráfica, y luego ya acá únicamente voy haciéndolo de forma más comprensible y ya aplicado a un diagrama de planta o un dibujo de planta donde yo ya tengo distribuidas las dimensiones, ¿verdad?, que va a tener toda el área productiva. Entonces, eso más adelante les voy a trasladar esa parte para que ustedes la logren ver. Este, si se dan cuenta, es otro ejemplo, ¿verdad?, bajo la cual ustedes puedan trabajar sus diagramas, ¿verdad? Este es un diagrama de flujo, si se dan cuenta, y está dividido en tres áreas que intervienen en el proceso de una prestación de servicios o esto creo que es un servicio. Sí, creo que esta es una revisión de un documento. Entonces, tres áreas intervienen en este proceso y tenemos divididos todas las actividades en las tres áreas. Entonces, por ejemplo, iniciamos, luego el documento es externo, dice no, bueno, nuevo documento, no, solicita alguna autorización, y así vamos siguiendo las fechas para saber en qué área me posiciono yo en cada momento que voy avanzando en el proceso. Este es un ejemplo, ¿verdad? Como les digo, también no es una camisa de fuerza de cómo lo van a trabajar, sino ustedes van a ir viendo la forma en la cual se puede presentar de una mejor manera y se acople al producto o servicio que ustedes van a presentar. Este es el formato para trabajar el diagrama de recorrido, que es similar a los anteriores, únicamente pues que está en blanco porque ustedes deben completarlo basándose en un inicio en su diagrama, en su dibujo de planta, y luego sobre ese ya elaboran o distribuyen todas las actividades que hayan definido previamente. ¿Estamos ahí? Es un montón, ¿verdad, chicos? Yo lo sé, ahorita se van a sentir un poco como es un montón. Pero creo que van a ir desarrollando cada uno lo que les comenté el otro día, ¿verdad? Que todas las personas que estén llevando operaciones que se enfoquen en esta parte, ¿verdad? De la parte del estudio técnico, para que pues vayan poniendo en práctica todo lo que vamos a ir platicando por acá. Yo creo que ahí estamos con relación a esa parte. Ahora les quiero hacer de Operación Express, pero les voy a dar un adelanto solo para que estén en la capacidad de poder hacer su estudio técnico de la forma adecuada. Acá esta parte no se va a evaluar, ¿verdad? Ahorita en el segundo parcial lo que estamos hablando hoy no se va a evaluar, ¿sí? Entonces, para que tomen nota de eso. Solo vamos a entrar a ver esta parte, ¿verdad? Solo denme un segundo, perdón. Ok, bueno, entonces esta es la primera parte que ustedes van a desarrollar con relación a su estudio técnico, ¿verdad? ¿Qué es la capacidad? La capacidad no es más que el número de unidades que se pueden alojar, recibir, almacenar o producir en un tiempo específico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que determinar, ¿verdad? Para poder cumplir, obviamente, con la demanda, ¿sí? Hay dos formas de capacidad. La capacidad de diseño es una producción máxima, ¿verdad? En un sistema de un periodo dado bajo condiciones ideales. Quiere decir que es la capacidad con la que nació la empresa, ¿sí? O sea, ustedes van a tener cierto espacio, ciertas maquinarias, cierto mobiliario, cierto equipo que les va a permitir a ustedes llegar a una producción máxima, ¿sí? Pero, ¿qué es la capacidad efectiva? La capacidad efectiva es la capacidad que una empresa espera lograr tomando en cuenta todas esas variables que pueden afectar en determinado momento ese nivel de producción. Por ejemplo, la mezcla de sus productos, los métodos de programación, el mantenimiento que se le dé a la maquinaria, ¿verdad? Porque en determinado momento les falla una máquina y no tienen una que venga a sustituirla. Entonces eso les va a afectar definitivamente en su porcentaje de capacidad efectiva. Y también los estándares de calidad.
¿verdad? Si ustedes están viendo que hay algún problema ahí con los estándares de calidad, entonces deben realizar alguna modificación, entonces esto también va a tener algún problema ahí con relación al porcentaje de capacidad que ustedes esperan lograr. Hay dos términos que se utilizan mucho en todo lo que tiene que ver con el tema de la capacidad. Está la utilización, ¿verdad? Que es lo que nosotros producimos realmente, dividido la capacidad de diseño. Quiere decir que es lo que estamos utilizando del 100% de la capacidad que tiene nuestra empresa, ¿verdad? Y está relacionado obviamente con la producción real. Por ejemplo, yo tengo una capacidad de diseño de 100,000 unidades, pero estoy produciendo 90,000 unidades. 90,000 dividido 100,000. Quiere decir que estoy utilizando únicamente el 90% de la capacidad de diseño de mi planta productiva o de mi empresa, ¿verdad? Y la eficiencia tiene que ver con la capacidad efectiva, ¿verdad? Y la producción real también. Entonces, la producción real dividido la capacidad efectiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo creo que tengo un par de ejemplos para que los veamos. Aquí hay dos ejemplos que vamos a ver rapidito, digo que nos va a dar tiempo de poder desarrollarlos. Solo vamos a ver aquí. Es un ejemplo de Sarah James Bakery, que es una panadería, tiene una planta procesadora de panecillos deluxe para el desayuno y quiere entender mejor su capacidad. Determina la capacidad de diseño, la utilización y la eficiencia para esta planta al producir este panecillo deluxe. Y también tenemos una capacidad ahí esperada, tomando en cuenta los elementos que ya mencionaba. Bueno, aquí, ¿cuál es el método? Dice que la semana pasada la instalación produjo 148,000 panecillos, pero la capacidad efectiva es de 175,000 unidades. La línea de producción opera 7 días a la semana en 3 turnos de 8 horas al día. La línea fue diseñada para procesar los panecillos deluxe rellenos de nuez y con sabor a canela, a una tasa de 1,200 por hora. La empresa calcula primero la capacidad de diseño y después usa la ecuación, ¿verdad? Que ya vimos previamente en las de utilización y eficiencia para determinar la utilización, ¿verdad? Y la ecuación S72 para determinar la eficiencia. Bueno, entonces, ¿cuál es la capacidad de diseño? Es la que nos están dando por aquí, donde dice la línea fue diseñada. Entonces, va a ser eso lo primero que vamos a calcular. Dice que fue diseñada para procesar los panecillos rellenos, tarará, a una tasa de 1,200 por hora. Y nos dice que opera 7 días a la semana, 8 horas al día. ¿Sí? Entonces la vamos a iniciar a operar. Para los que trabajan en su Excel al mismo tiempo, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir una hojita de Excel. Solo voy a copiar el ejemplo porque este libro pues no es el que tienen, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos para calcular primero la capacidad de diseño. ¿Qué dijimos que era la capacidad de diseño? ¿Qué es la capacidad de diseño? ¿Nadie se recuerda? La palabra lo dice, ¿verdad? Capacidad de diseño. Son
es la capacidad con la cual fue diseñada la planta, ¿sí? Tomando en cuenta que todo fuera color de rosa, que no hubiera ningún inconveniente, puedo llegar a producir esa cantidad, ¿sí? Entonces, por eso tomamos acá el dato que nos está indicando y nos está indicando acá que la línea fue diseñada para procesar los panecillos deluxe a una tasa de 1200 por hora. 1200 por hora. Dice que opera ¿cuántos días a la semana? Siete, muy bien. ¿Cuántas horas al día? Dice que tiene 3 turnos de 8 horas al día. Turno, horas por turno. Vamos a poner aquí. Horas por turno, 8. ¿Y cuántos turnos hay? ¿Sí? 3. Entonces tenemos, lo multiplicamos, ¿verdad? Tenemos 1200 panecillos por hora. Trabajan, vamos a multiplicarlo por las horas, 8 horas, por 7 días a la semana y por 3 turnos. ¿Sí? Entonces, esta es la capacidad de diseño. Esta es la capacidad de diseño. Bueno, dice aquí la capacidad efectiva, dice que fueron 175 unidades. Vamos a poner aquí. Capacidad efectiva. ¿Cuánto dice que fue la capacidad efectiva? 170. No ven, ¿verdad? Está muy chiquitito. Y ahí que todos están así pegados a la pantalla. Es de 175,000 unidades. $175,000, por acá lo dice. Yo generalmente trabajo esto sin decimales porque estamos hablando de unidades. La línea la capacidad efectiva es de 175,000 unidades. Bueno, entonces ya tenemos la capacidad de diseño. Luego dice la utilización. ¿Sí? La utilización. Perdón. La utilización es la producción real dividido la capacidad de diseño. Vamos a ponerle una vez la de la eficiencia. Es la producción real dividido la capacidad de efectiva. Vamos a hacer el cálculo por acá. Vemos la utilización en la producción real. Esta no la agregué, la voy a correr un poquito. Producción real. Aquí nos dice, ¿verdad? Al principio. La semana pasada la instalación produjo. Quiere decir que es la producción real. Es lo que yo estoy produciendo. ¿Sí? Producción real. 148,000 panecillos. Entonces tenemos la producción real, que son 148,000, dividido la capacidad de diseño, 200,600. Y tenemos la producción real, dividido la capacidad efectiva.
¿sí? Y se dan cuenta, bueno, tenemos entonces la capacidad de diseño, obviamente va a ser la superior, generalmente pues no vamos a poder producir sobre este nivel. La capacidad efectiva, ¿verdad? Que tiene que ver con ya algunas restricciones, ¿verdad? Con relación a esta parte. Y la producción real, que es lo que yo estoy pudiendo entregar como producto terminado al final de cierto periodo de tiempo. Acá lo calculamos únicamente para una semana, ¿verdad? Y nos está diciendo que trabaja 8 horas al día, 7 días a la semana, tiene 3 turnos. Me está diciendo que produce que las 24 horas del día, ¿verdad? Tiene 3 turnos de 8 horas, entonces cubre todo el tiempo. Y hay muchas cosas que puedan ocurrir, que puedan llegar a tener un impacto dentro de esta producción, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos está diciendo, ¿qué pasaría si la producción real fuera de 150,000? Y vamos a copiar esto por acá y vamos a cambiar los datos. Aquí si la producción real fuera de 150,000, entonces ya no sube, ¿verdad? ¿Por qué? Pues está acercándose la producción real un poquito más a la capacidad efectiva de la capacidad de diseño, entonces aumentamos de 73,41 a 74,40, pues prácticamente un 1%, y también acá de la eficiencia subimos de 84,57 a 85,71, 1,15 aproximadamente más, o 1,14 con relación a la producción inicial. Entonces eso va a ir modificándose en función de la capacidad que yo vaya modificando y va a tener pues muchos elementos que ver. Hay algunos efectos, por ejemplo, cuando nosotros contratamos personal, yo no sé si ustedes se dan cuenta, en muchas instituciones cuando el personal está en entrenamiento, inclusive más en los restaurantes le colocan una playera que dice estoy en entrenamiento. ¿Se recuerdan de las curvas de aprendizaje que vieron con Lick Mariola? ¿Sí? Todavía no mucho. Curso visto, curso olvidado, ¿verdad? Pero bueno, eso significa que ustedes van aprendiendo. Todos somos así, ¿verdad, chicos? Tenemos un periodo, por ejemplo, en las empresas, ustedes van, los contratan y tienen 2 meses de periodo de prueba. Quiere decir que ustedes en ese tiempo deben aprender, ¿verdad? A desarrollar todas las actividades para las cuales fueron contratadas y deben superar, ¿verdad? Generalmente esa curva de aprendizaje y a tener todos los conocimientos necesarios para poder desempeñar su trabajo y llegar a un nivel de producción aceptable. Porque si ustedes no están llegando al nivel de producción que el resto de compañeros, pues hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de producto, del tipo de actividad que yo esté desarrollando, pues voy a tener un tiempo prudente en el cual yo voy a aprender esas actividades. Entonces, eso es lo que se requiere generalmente, ¿verdad? Que ustedes puedan venir y poder mejorar esa parte de la capacidad, ¿verdad? A veces tal vez en la maquinaria también influye, ¿verdad? ¿Cuántas unidades van a requerir ustedes? ¿Cuántas deben saber la capacidad también de la maquinaria? Si van a utilizar ustedes maquinaria, ¿cuánto es capaz de producir esta máquina? ¿Verdad? Entonces eso les va a dar una idea también. Bueno, ¿me es suficiente con una máquina o debo adquirir 2? ¿Y qué pasa si se me arruina una máquina? ¿Verdad? Entonces ahí incluye también todo lo que es con relación al tema del mantenimiento preventivo para la maquinaria, ¿verdad? Que ustedes vayan a incluir dentro de su proceso productivo. Entonces hay muchos elementos que considerar, pero los vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes sean capaces de determinar la capacidad en función de todos los elementos que deben considerar. Y también, obviamente, aquí van a recordarse un poquito también los que ya pasaron financiera 3 de cómo se calcula esa parte y cómo se presupuesta la materia prima y cómo se presupuesta esa mano de obra, ¿sí? En función de lo que ustedes quieren producir, ustedes pronostican cuánta mano de obra y cuánta materia prima van a necesitar en función de la producción. Entonces, por eso es tan importante que ustedes determinen esa capacidad. Y, por ejemplo, para los chicos que van a desarrollar, obviamente, estos temas de productos, yo creo que todos están así, ¿verdad? Ya me habían dicho que todos los productos son agrícolas. Entonces, ustedes deben establecer cuánto cierta medida de terreno, ¿verdad? Les va a dar como producto final. ¿Sí? Entonces, obviamente, acá, pues no van a incluir únicamente los conocimientos como administradores, ¿verdad? Porque qué sé yo de eso, del rendimiento que me va a dar un terreno con relación al chile pimiento, por ejemplo. Debo buscar información, debo tener acceso a conocimiento experto.
un agrónomo, ¿verdad? Si alguien tiene algún familiar que es agrónomo, puede consultarlo para saber cuánto ustedes van a poder obtener de cierta cantidad de terreno, para saber cuánta cantidad ustedes necesitan tener, si la van a comprar, si lo van a alquilar, cómo van a trabajar esa parte. Entonces, todos esos elementos deben ir visualizándolos desde ya. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar hoy por ahí. Y si ya no hay dudas o consultas, ¿no tienen dudas? ¿Consultas?